Muy bien, amigos de Abogados para los Queretanos, estamos ya en nuestro segundo bloque entrevistando a nuestro buen amigo, una persona con una calidad humana bastante como para poderlo tener el día de hoy como entrevistado, el licenciado Luis Antonio Sánchez Sánchez. Licenciado, siguiendo con esta entrevista que le estamos realizando el día de hoy, hay un cuestionamiento que algunos de nuestros socios dentro de esta asociación de Abogados para los Queretanos tienen la incertidumbre de saber si usted nos puede ayudar a resolverla, y seguramente estoy que lo va a hacer. En tema de la evolución del sistema jurídico mexicano, ¿qué sucede con los últimos casos en los que la Corte mexicana ha tenido que interpretar y ponderar derechos locales con derechos internacionales? Como prueba, por mencionar alguno, podríamos hablar de esta señorita Frances, ¿no? Platíquenos, ¿qué tanta relación intrínseca existe y qué sucede cuando este tipo de legislaciones se tienen que conjuntar? Bien, mucha relación. Toda la relación existente ha catalogado y ha llevado precisamente a esto. Como te declaraba, no siempre la sociedad evoluciona, también la sociedad involuciona. Por desgracia, ahorita estamos en un momento de crisis. A mí me gusta llamarle una crisis, como decía Schopenhauer. La crisis llega cuando un sistema no acaba de nacer y el otro no acaba de morir. Estamos frente a un momento de crisis en el que ni la Corte Interamericana ha determinado bien los lineamientos, ni la Constitución se ha hecho exactamente igual que la Corte Interamericana en interpretación, y que todos nuestros ordenamientos secundarios, por así llamarles, tampoco se encuentran ni con armonía de la Suprema Corte, ni con armonía de los tratados internacionales. ¿Qué pasa con los problemas que se han suscitado? Se han ponderado derechos, se han ponderado interpretaciones en las cuales esta crisis precisamente ha dejado que se abra un bloque. Lo que la Corte ha denominado como el bloque de constitucionalidad, esa masa de derechos, yo lo pongo como dos bloques. Los dos bloques no han terminado de cerrarse. Todas las disyuntivas siguen pasando como agua que choca, pero que al final del día encuentra su cauce entre esos dos bloques. Y esto ha propiciado que precisamente casos como el de Florence Cassette no permitan la aplicación de la justicia, no protejan realmente a la víctima y den una protección al ofendido, no den una protección al ofendido, sino den una protección a aquel individuo que ha cometido el acto ilícito. ¿Por qué? Porque tenemos derechos de generaciones. El derecho de primera y segunda generación es aquel reconocido por el ámbito local y por el ámbito internacional. Tenemos que ponderarlos. El derecho que tiene la víctima, que tú le reconoces en el ordenamiento interno, también el derecho que tiene el imputado para defenderse. Entonces, ¿qué sucede? Que el sistema no ha cerrado estas filas, y en estas filas que no ha cerrado no ha permitido que esto tenga una aplicabilidad concreta. Un ejemplo muy sencillo, en el caso Florence Cassette, de nada nos sirve que el ordenamiento jurídico reconozca, proteja, tutele en todo momento derechos humanos cuando los mecanismos para hacerlos valer, cuando las instituciones que se encargan de dotar de justicia no están capacitadas para llevar a cabo la interpretación y el ejercicio de los derechos conforme a la Constitución. Estamos hablando pues de que lo que nosotros como abogados mexicanos conocemos como las lagunas del derecho se propician también en el derecho internacional y constitucional. Así es. Estamos frente, no a una laguna, sino frente a un mar en donde vienen las olas, pegan en la orilla y generan una forma que ésta vaya teniendo, ¿no? Es una posición en la que estamos ahorita de un líquido que se está moviendo dentro de un molde que se ha colocado en un refrigerador. Estamos frente a un problema en donde ni siquiera la Suprema Corte se ha puesto de acuerdo en definir cuáles son los criterios, en que los gobiernos estatales no se han preocupado por reformar sus códigos locales para que estén en completa armonía. No podemos existir, y las cosas que han sucedido es porque estamos en un sistema en donde ya no hay armonía constitucional. Esa es la principal problemática y el por qué estamos encontrando nosotros como abogados muchas veces lagunas. Vamos a ampararnos en contra de esto, vamos a meter un amparo, vamos a llevar el juicio aquí, lo vamos a llevar a la Corte Interamericana y vamos a moldearlo como nosotros queramos. ¿Por qué? Por esta precisamente. Finalmente, muchos especialistas del derecho constitucional sobre todo, hacen uso del amparo para poder guiar sus procesos a un cauce en el cual sea beneficioso para ellos, para sus clientes, pero a veces sí entiendo yo, y seguramente muchos abogados estarán de acuerdo conmigo, en que los problemas constitucionales, los derechos internacionales atacan directamente a nuestra Carta Magna, y es ahí por donde empiezan a buscar salida
estas personas que a veces pueden ser algunos delincuentes, ya tomamos un ejemplo por mencionar alguno, y bueno, pues al respecto, licenciado, tengo otra pregunta que nuestro auditorio nos ha hecho llegar y que me parece bastante interesante y dice textualmente de esta manera. ¿Qué opina usted sobre las últimas discusiones que la Suprema Corte ha tenido sobre el tema de supremacía constitucional? Me parece que han sido discusiones que han llegado en un punto bastante tarde. Bastante tarde porque estamos a 2 años de la reforma del 2011 y que nuestros constitucionalistas están preocupados muchas veces por atender la problemática, pero también muchas veces por salirse por estas pequeñas lagunas o por esta pequeña intersección de los bloques. La Corte no ha llegado a esto por una obra de arte. La Corte ha determinado que hoy en día se realicen este tipo de cuestionamientos, como nos decía la ministra Sánchez Cordero, es que la supremacía constitucional no puede estar en juego porque eso vulneraría la soberanía del Estado mexicano. Y yo digo, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque tienes una jerarquía normativa que ha sido desplazada por un ordenamiento jurídico que protege los derechos humanos. Ante la protección más amplia de un derecho humano es cuando ellos van a entrar a interpretarse. Y es interpretación, no es aplicación del sistema normativo. Desaparece nuestra pirámide, que el CENIAN sí lo hace. La reforma del artículo 133, en donde pone a la par los tratados internacionales con el derecho local o con el derecho constitucional, finalmente hace esto: la desaparición de la cúspide de una pirámide, contemplando a ella la Constitución más amplia. Y dice, no va a ser así de hoy en día. La Constitución no va a ser interpretada, ni los derechos humanos van a ser interpretados de acuerdo al principio de jerarquías. Hoy en día lo que tenemos que hacer es interpretar y ver todo como una masa de derechos, como un universo de derechos, y poder estar frente al derecho que mayor nos convenga, que es lo que se conoce como el principio pro homine. El derecho que mayor favorezca al individuo y al goce de sus garantías es el que se va a tener que aplicar. No estamos peleándonos por ver si la Constitución es más, si los tratados internacionales son más, si la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia es más importante que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana. Estamos peleándonos en vano. Esta discusión es en vano. Yo consideraría que lo que debería de hacer la Suprema Corte sería unificar criterios de la Corte Interamericana, unificar criterios del derecho constitucional local y generar esa armonía. Yo estaría más preocupado, si fuera ministro, por ver cuáles son los códigos y leyes locales que siguen violentando la Constitución o los propios tratados. Y por ello, el sistema de legalidad en el que estamos cada vez se va alejando de la brecha del sistema de justicia. Estoy completamente de acuerdo y considero muy importante resaltar que el derecho constitucional, en términos de internacionalidad, vela por el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho está velando por los derechos humanos, algo de lo que más adelante hablaremos con nuestro cúmulo de asociados en Abogados para los Queretanos y toda la gente que está interesada en estos temas tan interesantes y tan importantes. Seguimos con el tercer bloque, si usted me lo permite, licenciado. Muchas gracias, amigos. Seguimos con el tercer bloque.